Pero nada, dentro de una enfermedad, dentro de un asma, dentro, no sé. Se podría explicar una serie de cosas sobre el tema del plaguicida. Me sorprendió de que realmente alguien estuviera interesado en algo que, pues quizá por ese cierto sentido que se tiene muchas veces, de que estamos ante un motor económico como puede ser la agricultura y por tanto mejor no tocarlo, porque siempre el miedo que subyace a que en un momento determinado haya pánico por lo que comemos. Hace poco nosotros hemos publicado un artículo sobre queso y la avalancha de periodistas y de todo tipo de personas que preguntaban, incluso en la propia universidad por correo electrónico, que por qué no decíamos las marcas de los quesos que tenían determinada contaminación. Pues en estos temas digamos que el pánico se crea muy fácilmente. Pero en el caso de lo que hemos visto, digamos, el pánico yo creo que podría estar justificado. ¿Por qué? Porque durante muchos años, bien, yo también achacaba muchas veces al desconocimiento también propio de los empresarios, o bien, porque en un momento determinado, pues los costes de la protección de los empleados pues son elevados. Si nos atenemos a las normas de seguridad y higiene del trabajo, pues los propietarios tendrían que hacer unos gastos elevados. Siempre pongo la anécdota en un curso que damos nosotros para manipuladores de fitosanitarios, porque al fin y al cabo no debemos de olvidar una cosa: estos productos sirven para matar, están creados para matar. No vayamos a pensar en territorios, digamos, idílicos, sino sirven para matar. Otra cosa es el uso que se le dé. ¿Qué pasa? En muchos casos, hasta bien poco, se pensaba que simplemente si yo echo un vasito de veneno en el agua, en la mochila, que es lo que me recomienda el fabricante, y mato a un 80 o 90% de insectos o de la plaga, si he hecho 5 vasos, mataré a todo. Error de concepto, evidentemente, pues por la ignorancia de aquellos que seguían este criterio. Entonces, como digo, tengo un ejemplo en el tema de que cuesta mucho hacer comprender a los empresarios de que sus empleados están trabajando con armas químicas, nunca mejor dicho, esto que ha estado muy de moda en tiempos pasados. Pues decía un señor que trabajaba en aplicación en jardines, dice, no, es que nosotros, sí, el empresario nos compró equipos de protección individual y llegamos a un complejo de apartamentos en el sur y fumigamos. Claro, la vista que tenían esos señores vestidos de blanco, pues resulta que por esto hubo un cierto ataque de pánico entre los residentes de allí, entre los extranjeros, que fueron a preguntar rápidamente a la recepción que qué pasaba, por qué esos señores vestidos con esos monos blancos. Total, que la propia, digamos, la empresa a la que le servían, junto a la empresa en la que trabajaba, les recomendaron que para evitar eso, pues lo mejor era quitarse. Y así lo habían hecho. Entonces, es un detalle que nos viene que ni perfecto con estos temas. Antes se pensaba, ha oído usted perfectamente, que no mataba animales con hueso. Yo cuando lo oí por primera vez de boca de ella me eché a reír, porque la verdad que era una explicación que me imagino que se lo daba el empresario a ella y que el empresario en algunos casos pues asumía de buena fe por parte de aquellos que le suministraban los productos, porque recordamos que hay muchas empresas dedicadas al suministro de productos fitosanitarios que en muchos casos superponen su ansia, digamos, crematística por ganar dinero a realmente lo que se trata, de llevar un control de plagas. Hoy en día, a pesar de que hay, como sucede en otros muchos puntos de la historia, cierto carácter revisionista, incluso hay publicaciones donde se dice que el DDT no es tan malo como parece, personas que lo defienden a capa y espada. Evidentemente, si después intentamos rascar un poquito detrás de esa persona o de ese científico que lo dice, vemos que el científico en su mayor parte está pagado por grandes compañías o está pagado por países que tienen grandes excedentes de este producto y que no los pueden sacar fuera. Entonces, este revisionismo ha llegado a un extremo donde prácticamente se pone en duda cualquier cosa que, digamos, los científicos, que de manera
menos honrada en el caso de nuestro equipo, el equipo en el que yo trabajo, que somos unos cuantos, pues no tenemos ningún otro, digamos, fin que el, por lo menos dar a conocer qué es lo que está pasando en nuestra tierra. Nosotros no nos guía nada más, no nos guía nada más, sino simplemente hemos visto de que hay una serie de problemas en la población que en muchos casos está bastante relacionada con este tipo de empleo. Ese problema, ¿por qué nosotros nos diferenciamos de otras comunidades? ¿Qué es lo que pasa aquí para que en un momento determinado haya determinados tipos de problemas que nos diferencian? Entonces, ante eso, el científico se hace una pregunta. La pregunta, pues, lleva a una serie de razones, a una serie de descubrimientos que no son la panacea. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de la presencia o la incidencia de determinadas enfermedades, como pueden ser los tumores, no estamos diciendo que yo me como un tomate y mañana tengo un tumor. Nosotros lo que queremos decir es que si yo me como un tomate, me como una lechuga, me como un pepino y después, para rematar, me tomo un vaso de leche con dioxinas, por ejemplo, pues evidentemente cuando al final del día yo hago el cómputo general de lo que he ingerido, ya no estoy hablando de unas cantidades que vayan a ser despreciables, estoy hablando de cantidades que no son una relación exacta causa-efecto, pero sí, como se dice vulgarmente, me dan muchas papeletas para sufrir algún tipo de problema. En estos casos, pues se jugó con la salud de muchas personas que con el tiempo es, digamos, un juez inexorable, se ha demostrado de que eso no era tan inocuo como se decía y que por tanto estamos ante un problema de salud pública que, si bien es verdad que hoy en día no alcanza los niveles que se alcanzaban en ese momento, ya hay una cierta asociación, todavía hay, digamos, empleadores reacios a hacer unas inversiones en la salud, la protección de sus empleados, pero ojo, y esto no puede pasar por alto, también hay muchos trabajadores que son reacios al uso de este tipo de sistemas. ¿Por qué? Imagínense ustedes un invernadero en verano, 30 grados de calor, por ejemplo. Imagínense ustedes un equipo, los llamados equipos de protección individual, o sea, lo que es un mono, es una verdadera sauna. ¿Cómo hacer comprender a esa persona que es mejor pasar un momento determinado calor y que eso se puede resolver por todo? Pues, en vez de estar media hora fumigando, estás 5 minutos o 10 minutos, te sales, recuperas tu temperatura y vuelves a entrar. Sin embargo, ahí sí viene la parte del empresario que dice, no, tú no puedes estar 48 horas fumigando, tú lo tienes que hacer en 2 horas. Claro. El obrero que dice, yo, si tengo que estar 2 horas, yo no estoy con este chaleco. Y no es consciente de que, en el fondo, lo que está es envenenándose ni más ni menos. Entonces, el sacrificio, digamos, de estas personas, de estas mujeres, sobre todo porque han sido, ¿no?, el tema del tomate, antes cuando eran invernaderos, y ahora con los invernaderos siempre han sido, digamos, las mujeres las más afectadas porque era la mayor mano de obra que se utilizaba en este tipo de cultivo. Pues evidentemente lo que tenemos que mirar es que este sacrificio no sea un sacrificio en vano. Yo creo que acciones como la que ha hecho Ana deben de alguna manera ser visualizados, pero por todos. O sea, debe darse una difusión lo más amplia posible. ¿Para qué? Simplemente para que aprendamos de los errores del pasado. No se trata de estas personas, dentro de lo que podamos ayudarles, pues podemos ayudar. Pero evidentemente lo que se trata es que esos errores no se vuelvan a cometer. Que no se vuelvan a cometer errores de este tipo, ni que afecten a los trabajadores, ni que afecten a la población en general. Pues nosotros cuando preguntamos, muchas veces nos invitan a mesas redondas, pues organizaciones agrarias, nos invitan colectivos, entonces siempre invitan a alguien de la administración, como debe ser para la administración en muchos casos, de su punto de vista, ¿no? Entonces, no, que los controles de los productos que nosotros, aquí en Alemania, en el Reino Unido, nunca nos han devuelto, ¿vale? En Almería salió eso puntualmente, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta del millón, yo no sé si ustedes se la imaginan, ¿vale? Los británicos, los alemanes, los franceses pueden estar perfectamente
totalmente libres de ingerir ningún tipo. Pero ¿y lo técnico? Ante esa pregunta, pues, prácticamente la mitad de las veces no hay nada. O sea, de alguna manera se prima la actividad económica, o sea, el mercado que nos da dinero es el mercado extranjero, mientras que el mercado interior, el control es irrisorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en un momento determinado nosotros, los productores, no sabemos muchas veces lo que nos estamos poniendo. Entonces, eso, en parte, debe ser también el propio consumidor el que exija. Ahora está el famoso tema de la carne de caballo. Ustedes, la carne de caballo es un tema fraudulento, más que un tema sanitario, un tema fraudulento que nos vende ternera por caballo. Pero los caballos no tienen ninguna, la carne de caballo ningún problema de consumo. Pero evidentemente hay productos que sí tienen un problema sanitario. Y estamos día a día viendo cómo esos abusos, ese primar la economía por encima de la salud, abusos que en cierta medida, vuelvo y repito, también están de alguna manera alentados por el consumidor. ¿Por qué? Porque yo quiero tener tomates todo el año. Oye, pues a lo mejor resulta que no puede ser que tengamos tomates todo el año y que tengamos que acostumbrarnos a comer, como se hacía antes, de temporada. Porque si yo quiero tomates todo el año, ¿qué significa? Que yo tendré que cultivar en épocas que son negativas, sobre todo desde el punto de vista de las plagas. Si yo cultivo en épocas donde las plagas van a encontrar de alguna manera una mayor facilidad para distribuirse, pues evidentemente yo tengo que utilizar más agua. Y como aquí realmente no se ha promocionado de una manera drástica lo que es la agricultura ecológica, o bien lo que es la lucha integrada. La lucha integrada es cuando nosotros utilizamos el mínimo de producto químico. Entonces utilizamos, por ejemplo, lo que se llama la lucha biológica, depredadores, otros insectos que se coman a ese insecto que le está haciendo daño, o bien también le podemos aplicar a esos insectos enfermedades propias de los mismos que acaban con ellos. Eso no se ha fomentado de ninguna manera y por tanto yo tengo más producción y en esas épocas que es más negativo, o puede ser más negativo para mi cultivo las condiciones, aplico más, aplico. Simplemente es coger una mochila y venga de la mochila. Hay problemas en cuanto al terreno, los terrenos se mueren, los acuíferos se contaminan, no sabemos, aquí tenemos entre comillas la suerte que como no bebemos agua del grifo, pues hasta estamos salvados, pero por ejemplo en Almería, en la zona del poniente almeriense, que es muy parecido, nosotros cogemos la zona del poniente almeriense y la superponemos con el sureste de la isla de Gran Canaria, por ejemplo, y no notamos la diferencia, plástico. Pues en el poniente almeriense prácticamente no queda ningún pozo que no esté contaminado. O sea, que el agua que se extrae del pozo está ya contaminada. ¿Por qué? Porque ya el terreno ha sido incapaz de retener todos esos productos que se han añadido y ha pasado simplemente, una vez que va lloviendo y va a arrasar esos productos, ha pasado a la tierra. Con lo que ya no solo nos está llegando por la comida, ya nos está llegando por la bebida. Vayan ustedes sumando toda la serie, de vías que podemos encontrar y en un momento determinado nos podemos encontrar con una bomba de relojería en nuestro propio cuerpo, que muchas veces, desgraciadamente, deriva a enfermedades que tenemos miedo de nombrarlas, pero realmente el miedo es que lleguemos a ese extremo y no pongamos coto ni remedio a este tipo de situaciones. El consumidor forma un eslabón importante. Ustedes tienen que acostumbrarse deberían acostumbrarse de que, por ejemplo, una gallina, pues cuando come pienso o come, digamos, una gallina que esté en libertad, come un determinado tipo de alimento que al final, pues el huevo, la yema es palidita. ¿Por qué? Porque no ha ingerido a lo mejor los carotenos suficientes. Pero claro, nosotros queremos el huevo que tenga una yema esplendorosa, muy roja. Pues si queremos eso, pues el señor que cría la gallina va a coger y va a añadirle al pienso de la gallina una serie de productos que en algunos casos están permitidos, pero en otros casos no se sabe
si tienen algún efecto secundario, si no tienen algún efecto secundario. Entonces, si nosotros fomentamos eso, lo mismo cuando tenemos carne de ternera, ay, póngame usted esta que está más rosadita. El rosadito ese se consigue diluyendo lo que es el pigmento natural, la bioglobina, entonces es más rosado. Y para diluir el pigmento que hace el ganadero, pues le da anabolizante, le da algún tipo de producto, de fármaco, para que esa carne tenga un mejor tono. Si nosotros asumimos que la carne de ternera o la carne de vaca tiene que tener el color relativo al alimento normal que consume, pues entonces habremos ganado bastante. Esto es, digamos, de alguna manera, una lección que se puede extraer de todo, a partir del sacrificio, como digo, de lo que es estas personas, como en un momento determinado todo el mundo, de alguna manera, puede contribuir a que esto no vuelva a suceder. Evidentemente, empezando, el principal punto de partida es que los propios trabajadores se conciencien, y si el empresario no quiere, pues también denuncien al empresario, si el empresario no quiere protegerlo, denuncien, y todo esto es una cadena que termina, normalmente si se hace bien, de buena manera. Si se hace mal, pues termina, pues imagínense, he traído yo un pequeño recorte de periódico, que es un pequeño detalle de hace unos días. Entonces, si quiere lo pasa, que es que la comarca de Alcira lleva, el ayuntamiento ha prohibido el consumo de agua porque lleva más de un mes bebiendo agua contaminada con un plaguicida. ¿De dónde viene el plaguicida? Kilo, que se han añadido a los terrenos, que decían, claro, es que este año no llueve. Antes, como llovía y estaba diluido en los pantanos, porque todo eso, el arrastre va hacia los pantanos, como estaba diluido, pues no se notaba. Ahora, al no llover, está concentrado porque eso tarda mucho en eliminarse, o sea, una de las, digamos, de los factores de los plaguicidas es que su alta residualidad, o sea, para que duren mucho, no me sirve. Ustedes se han ido a buscar algún mata hormigas o mata cucarachas, verán como muchos ponen alta capacidad residual, dura hasta no sé cuántos meses. Eso es lo que se trata, que dure. ¿Qué pasa? Que una vez que ha cumplido su misión, ¿qué hace ese producto ahí? Simplemente incorporarse o bien a la fauna, o bien, tarde o temprano, por una vía o por otra. Entonces, el ejemplo, estas personas ahora, cuando en un momento determinado se empiezan a aparecer algún tipo de enfermedad, ¿quién les dice? Puede ser que a lo mejor no tenga que ver nada con plaguicida, pero ¿quién les dice que no ha sido como consecuencia de que han estado un mes bebiendo agua contaminada? Explicarlo es complicado. Porque hay algún experto que dice, no, pero es la cantidad que se ingiere, vamos a dejarlo en la historia. O sea, el problema no es la intoxicación aguda. O sea, el problema que tenemos en este momento, en todo lo que es, digamos, el consumo de alimentos, contaminación plaguicida, no es la intoxicación aguda. No es que yo me vaya a poner un tomate. El problema es que estamos ingiriendo por múltiples vías pequeñas cantidades de productos y ojo, lo más importante, que es sobre todo lo que se ha descubierto hoy en día, que es que no hacen falta grandes cantidades para modificar un organismo. Pequeñas cantidades de un producto pueden perfectamente modificar un organismo. Les comento un caso. En Francia tuvieron un problema en la zona de la Bretaña, eran uno de los mayores productores de ostras del mundo, y de pronto los bancos de ostras empezaban a desaparecer. No había ni siquiera una explicación científica. ¿Qué pasa? Porque las ostras empiezan a desaparecer, se pusieron en ello. ¿Cuál era el problema? Era muy sencillo, había un producto que se utilizaba como desincrustante en los barcos, lo que se utiliza para pintar los barcos, un plaguicida, para pintar los barcos para que no se les formen las incrustaciones estas famosas que vemos nosotros en la barca. Pues ese producto, fíjense por dónde, en pequeñas cantidades, relativamente, tenía una característica muy similar. Y es que cambiaba el sexo de las ostras. O sea, ostras que eran machos pasaban a ser hembras. Y entonces, de pronto nos encontramos con bancos de ostras que eran todos hembras. O sea, era un poquito complicado que hubiera más ostras. Desaparecían por completo. Ese fenómeno que se conoce hoy en día como imposex, o sea, imposición del sexo por un producto químico,
está ya demostrado en muchos más productos. O sea, productos, nosotros cogemos eso también, digamos, hoy en día hay más conciencia, pero precisamente al caso de lo que estoy diciendo, el tema ahora grande de los plaguicidas, independientemente de tal, está relacionado con lo que he dicho, es lo que es la disrupción endocrina. ¿Qué pasa? Evidentemente, a la hora de hacer un juego de hormonas, ¿qué organismo, digamos, es el más, en un momento determinado, el más afectado? Pues aquel organismo que tiene un mayor, digamos, trasiego de hormonas y que utiliza más cantidad de hormonas. En este caso, lo que es el sexo femenino, pues evidentemente sufre más consecuencias. ¿Por qué? Porque muchos de estos compuestos que en su momento no se analizaron o no se hicieron los estudios suficientes, son lo que se llaman disruptores endocrinos. Y es, por ejemplo, porque hay muchos que son estrógenos. Entonces, cuando una mujer está comiendo en un momento determinado un producto estrogénico de este tipo, pues está recibiendo una carga estrogénica que evidentemente no necesita. Hay determinados tipos de enfermedades, sobre todo neoplasias, que son estrógeno dependientes, el cáncer de mama es uno. Luego estamos cargando de alguna manera o posibilitando de que determinadas patologías sean más incidentes, pero no solo eso, estamos hablando también de malformaciones a nivel de tracto reproductivo, estamos hablando también de problemas para la descendencia, que al fin y al cabo las madres son las que en principio van a transmitir esos productos. Nosotros tenemos un estudio sobre cordones umbilicales hechos en la isla de Tenerife y les puedo asegurar que prácticamente todos los cordones umbilicales tenían residuos. Estaban pasando productos a esas, digamos, a esos neonatos. Entonces, el problema, evidentemente, se agudiza en torno a lo que es la mujer. ¿Por qué? Porque es la que está más sometida a todo este tipo de trastornos, de vaivenes, y que tiene un mayor arsenal hormonal que en el hombre, pues evidentemente, pues, los estrógenos en un momento determinado puede dar una feminización. En niños no es tan banal, en niños ha habido problemas bastante importantes, como falta de censo de testículos, como feminización, aparición de pechos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente la mujer, en este caso, ante estos productos, quizás por su característica química, no creo que en ningún momento, cuando se hicieron, tuviera esa idea, pero evidentemente ahora sí se sabe que tienen ese tipo de situaciones. Es la que va a estar, de alguna manera, en mayor riesgo. ¿Cómo se puede evitar todo esto? ¿Qué debemos hacer? Primero, informar. O sea, yo creo que lo primero es informar. Y después, de una vez que informemos, pues deben de alguna manera, entre todos, debemos de alguna manera intentar que la cosa se minimice, incluso desaparezca. Un problema que creo que Ana comenta es también la falta de especialistas que en un momento determinado puedan asociar este tipo de patologías con lo que realmente está sucediendo. Salía una de las personas que hablaba, salía hablando de un Parkinson, me decía que un tratamiento de Parkinson efectivamente puede tener razón de que no se trate de Parkinson. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de un determinado tipo de pesticida, como son los carbamatos, o como son los organofosforados en otros casos,
produce lo que se llama neurotoxicidad retardada. Es que, pasado un tiempo, sin venir a cuento, incluso esa persona no está en contacto ya con los plaguicidas, desarrolla alteraciones nerviosas que desgraciadamente los profesionales no son capaces de distinguir. O sea, no están de alguna manera preparados, que sobre todo en la zona, eso ha sido siempre una de las, digamos, de los mayores intentos que hemos tenido nosotros cuando hemos hablado con sanidad, es formar a aquellos profesionales que en esa determinada zona de mayor riesgo sepan, o por lo menos intenten distinguir lo que puede ser una enfermedad, cualquier causa, de lo que son enfermedades profesionales, que es otro de los factores que hoy en día también la legislación española no reconoce esas enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque no tiene realmente especialistas que en un momento determinado puedan decir, pues estas señoras evidentemente son el resultado, sus trastornos son el resultado de una serie de productos que han estado de una u otra manera asimilando y que les ha producido ese tipo. Pero claro, cuando van a una inspección, el profesional de estos temas entiende lo justo, pues evidentemente va a buscar lo más fácil, si es un tema, ¿cuántos no? Tratamientos de estos con ansiolíticos para temas nerviosos producidos por pesticidas se dan en muchos casos. Está nervioso, hay depresiones, hay alteraciones del comportamiento, sobre todo en mujeres, entonces ansiolíticos. Una depresión, por el trabajo, por esto y lo otro, y no va a la raíz del tema, que en muchos casos no son depresiones típicas, son patologías que tienen como punto de partida el uso de determinados productos y, por supuesto, la absorción por parte de estas personas de dos tipos de productos. Entonces, eso, desde nuestro modesto entender, nosotros la única manera que podemos hacer es publicando, creando de alguna manera polémica, pero vuelvo y repito, importante, acciones como la que ha dicho Ana, importante que las mujeres, yo sé por ejemplo la Asociación de Cáncer de Mama aquí en la provincia de Las Palmas, pues hace cursos y conferencias donde nos suelen invitar para hablar precisamente de todos estos productos, de los contaminantes químicos que pueden producir este tipo de alteraciones, y hace falta que la voz se eleve mucho más. De que los políticos en un momento determinado, que son al final los que tienen en un momento determinado que tomar las medidas oportunas, pues sancionando si hay que sancionar, se llame el señor empresario fulanito o menganito, si hay que sancionar porque sus trabajadoras no están protegidas, pues habrá que sancionarlas en un momento determinado, haciendo formación de esas trabajadoras, haciéndoles ver por qué es importante su protección, porque en un momento determinado es mejor pasar un poquito de calor que sufrir cualquier tipo de intoxicación. Todo eso. Un poco algo más. Decían que eran ignorantes, pero ellos decían otro aspecto, que tenían miedo, que no podían decir nada. Entonces, sí. No podemos tocar, pero el miedo es normal, el operario, por eso digo, el operario no es normal, pero el inspector de seguridad y del trabajo, ese no tiene que tener miedo. Ese no puede tener miedo. Señor, sin avisar, llega a una finca y ve. Eso digo. Hay una cosa que la industria... El problema viene más atrás de las industrias que fabrican los pesticidas, de muchas de ellas que fabrican farmacéuticas, por ejemplo, los herbicidas, el glifosato, que es un proyecto fundamental que tiene, está demostrado que no es biodegradable, con lo cual eso va a contaminar el suelo y va a contaminar la tierra. Bueno, y efectivamente eso se produce en los países europeos y nadie lo está controlando. Entonces, que de hecho ya el tema del glifosato es el típico tema del poder de las industrias. O sea,
Monsanto. Es esta agricultura positivista que le interesa a la industria. Lo del glifosato es interesante porque nosotros hemos tenido conocimiento, nosotros se nos invitó por parte de unos profesionales argentinos a intentar hacer un proyecto de operación sobre la zona de Córdoba, de Argentina, donde está implantado el famoso maíz de Monsanto, transgénico, al mayor Monsanto te vende la semilla, te vende el rondún, te vende todo. Entonces, un compañero, Luis Domínguez, que no está aquí, fue a Argentina. Y entonces, cuando fue allí, vio la realidad de lo que es eso. O sea, ¿qué hace Monsanto? Monsanto te da todo, pero Monsanto, aparte de darte eso, para tenerte de alguna manera callado, la dejadez de la administración argentina, la coge Monsanto. Entonces Monsanto le crea, por ejemplo, un hospital. En esa zona. Hospital que la administración argentina no hay. Claro, ¿qué pasa? Eso tiene truco. ¿Por qué? Porque cuando tú coges las estadísticas, por ejemplo, de malformaciones, que se cree que el glifosato es un alto productor de malformaciones, resulta que las estadísticas de esa zona prácticamente son nulas. ¿Por qué? Porque las malformaciones van al hospital de Monsanto. Luego de allí no va a salir ninguna estadística. Vamos, eso está clarísimo, que no va a salir ninguna estadística. Después Monsanto coge, uno de los que nos invitó, nos enseñó un vídeo de cuando fue a un pueblo a dar una charla informativa sobre el glifosato, el efecto del glifosato. Él no quería ni quitarles la comida ni la decir, señores, bueno, casi la palea, o sea, tuvo que venir los carabineros y rescatarlo porque la palea, o sea, porque apareció por ahí un capataz de no sé qué de una finca. Hombre, si llegamos a esos extremos es normal que se tenga miedo, pero yo no comprendo que un inspector tenga miedo. O sea, ¿cuánto se entiende? O sea, si tú no eres capaz de poder decir, pues vamos a hacer una inspección sorpresa. Bueno, las inspecciones que se hacen en los establecimientos alimentarios son inspecciones sorpresa. José, un momentito, es que está ahora de aquí, pero... No, la campaña se hace de razón de que había unos índices que no eran normales. El problema del cáncer de mama canario, los índices son elevados, están por encima, pero el problema no radica realmente en esos índices que pueden ser por múltiples cuestiones. Radica en que el patrón de las enfermas ha variado. O sea, varía frente a lo que es el patrón, por ejemplo, en otros sitios de la península. El patrón es que cada vez hay gente más joven, que no es normal, y que cada vez aquellos que sufren la enfermedad, digamos, el índice de mortalidad es mucho menor. Porque antes había un índice de morbilidad, o sea, una serie de personas que padecían de cáncer, eran normalmente, en muchos casos, enfermedades menopáusicas, después de la retirada de los estrógenos, muchas veces se utilizaba terapia estrogénica sustitutiva, etcétera, etcétera. Y después había una mortalidad pero relativamente normal, entre comillas. ¿Qué pasa? En un momento, cuando se hicieron una serie de estudios, se vio que el patrón no era realmente el que correspondía, por ejemplo, a la península. Al fin y al cabo, las mujeres de aquí tenían la raza, no había una diferencia que pudieras explicar en base a un perfil genético, nada, había algo que efectivamente, que son solo, digamos, los plaguicidas o pueden ser solo los plaguicidas, yo tampoco puedo decidir afirmar eso, pero que evidentemente es un factor que en un momento determinado y en base a lo que vemos, o sea, Canarias
se sale de escala en el uso de plaguicidas. Y eso está reconocido por la EPA. O sea, los propios fabricantes de plaguicidas, cuando hacen su memoria anual, ponen una escala del consumo por hectárea, porque siempre venía, en las reuniones siempre había alguien de la administración, no, es que está hablando del consumo de carbono, por hectárea. Lo que echa cada comunidad autónoma por hectárea de plaguicida. Y entonces ponía, es gracioso porque estaban todas las comunidades autónomas y fuera de escala, en otra gráfica, estaba acá, que triplicaba, por ejemplo, a la comunidad valenciana, que todos sabemos que tiene un potencial agrícola enorme, pues lo triplica. Luego, está claro que ahí algo tiene que haber, o sea, no es normal que nosotros estemos consumiendo el triple plaguicida y que determinados plaguicidas que se asocian a determinados tipos de enfermedades, en un momento determinado, se estén visualizando. No se trata de echarle la culpa a él, se trata de enfocar un problema y decir, esto es lo que pasa. ¿Alguna solución? Sí, si les parece también, como hay varias palabras pedidas, y así vamos entablando también un diálogo que yo creo que también es influido. José, que Un poquito alto, soy... No, es como decía de la impresión que una sociedad en la que los trabajadores tienen una práctica de un poco de derechos reales, no solo en papel, pues los propios trabajadores tienen influido en el inspector de trabajo. Entonces, digo un inspector porque sabes que de eso depende, de que el inspector no lo descubra, depende de la supervivencia que siga trabajando. Entonces, el propio trabajador no se siente amparado por las leyes laborales del país, cuando las leyes parecen que están en contra de él. Las sectores más oprimidos, en este caso la jornalera del campo, pero puede ser también los inmigrantes que estén trabajando en Almería, tendremos que cambiar de los inspectores. Pero tendremos que cambiar también las leyes, ¿no? Si no se siente amparado, si se siente de alguna manera indefenso. La ley está, la ley. Ya, pero si aquí cada uno tenemos que cumplir con nuestro. O sea, si yo, tú imaginas que yo, por ejemplo, que yo soy veterinario. Gran parte de los veterinarios son los responsables de la inspección de alimentos y de varios. Si yo, porque el empleado no cumple, y yo pienso que a lo mejor si yo soy muy estricto con el establecimiento, el empresario va a cerrar y va a perder, evidentemente, a ver quién es el guapo que come en el restaurante, o a ver quién es el guapo. Entonces, yo comprendo que cuando muchas veces se habla de este tipo, precisamente eso es uno de los factores, digamos, que tienen los empresarios, ¿no? El miedo a perder la economía. O sea, parece como si nosotros decimos, señores, hay que protegerse. Simplemente hay que protegerse cuando se trabaja con estos productos. Pero no estamos atacando a ninguna economía, no estamos atacando a ningún puesto de trabajo. Estamos diciendo que si esos señores no te protegen, evidentemente, eso al final te conviene un mayor gasto sanitario, porque todas esas personas después van a tener una serie de enfermedades que al final todo va a redundar en lo mismo. Y lo que hemos dejado, claro, como vemos aquí, jubilaciones con 45 años, o sea, por enfermedad. O sea, personas jóvenes que tienen que jubilarse, que tienen que retirarse por enfermedad. Eso debe ser aquí del trabajador. Yo pregunto, que a lo mejor planteándose al trabajador, a lo mejor en un momento determinado pierde, entre comillas, ese miedo. Digo yo, vamos, evidentemente, no me pongo la piel de porque ellos son los que sabrán. Ahora con la crisis, me imagino que toda esa comportamiento, esa opresión tan comercial que hemos visto hoy, se estará avanzando incluso. Bueno, que tenía la prensa. El contexto, digamos. Protestando por las condiciones de servidumbre que estaban resurgiendo en el campo, así no nos van a dar el derecho del mundo. ¿Cómo va el jornalero a sentirse amparado por la profesión estatal? Siempre también estamos aquí con pinchazo. Pero desgraciadamente es que nosotros lo que nos damos cuenta es que nosotros a lo mejor pensamos de una manera, pero por ejemplo la Unión Europea con esas cosas cada vez va a restringir más, y es un problema, porque cada vez está restringiendo más el uso de determinados plaguicidas. ¿Eso qué va a suponer? Eso va a suponer un mercado negro bastante importante. No, van pasando Van pasando al tercer mundo. A Marruecos. vamos a poner a nuestro lado la que se quede en los ojos. Luego también que y después Disculpa, yo la pregunta que faltaba, por razones familiares no puede llegar antes, le pido
agradecer y lo están haciendo muy bien, no puedo decir. Pero sí comentar algunas cositas. La gráfica que la traje por aquí, por la que tú comentabas, el territorio de Canarias es el que más, no es que tiene más, porque tiene más, se sale de la gráfica. Al dejarla ahí, echar la raya por arriba del papel, hay que poner un papel aparte de la Canarias. Pero eso lo prealicida, o hay muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando un material muy peligroso se llamaba el piraleno. El piraleno era un aceite muy densa que se usaba en los años 60 en los repetidores, o sea, las estaciones que bajan la alta tensión a media para que llegue la luz a las casas, usaban un aceite muy pesado, se llama el piraleno, que por ejemplo uno de los problemas que tenía es que era muy tóxico y evitaba que las chispas eléctricas tuvieran descarga. Se prohibió en el año 73. Pues cuando estábamos denunciando los grupos ecologistas en el año 89, hablando de 12 años después que puede estar prohibido, nos enteramos de que, estamos denunciando la central técnica de Juan Grande, nos dice el operario, la certeza normal, nosotros se la vendemos a los panaderos. El tiranel, 12 años de prohibición que el canal está usando y encima de usarse, de que está prohibido usarlo ya de la propia manipulación del trabajador mujer o de esa de tenía más, se la suspendía a las panaderías. Nosotros estábamos comiendo bancos tiranel. Se puso la denuncia, se demostró, tal, se veía las bolsas que salían todos los días y tal. A uno le cayó una multa, parece que en aquel tiempo eran unas 30.000 pesetas. Que como había solicitado una subvención, que se puede que era una subvención de 1 millón, pagó 1 millón menos 30.000 pesetas y se la subió. El piranelo, ellos dicen que lo han desaparecido y no saben dónde está. O sea, que puede estar en tu casa, en la mía, en el vertedero, de Sartonero, lo desaparecido. Ese es un ejemplo de cómo un material adicional, aparte del tema de los pesticidas y herbicidas, está por ahí. Otro ejemplo curioso, ¿no? Las pilas comunes, las pilas de botón, obliga a la legislación europea de seguridad, no sale una pila de Canarias. Una pila contamina una playa, una piscina entera de 5 metros, una pila sola, la pilita de botón. Pues no tenemos información de dónde salen las miles de pilas. Por ejemplo, en el caso de Canarias tiene un problema y es que se puso de moda las cámaras fotográficas de cartón, esta de usar y mirar. Nosotros visitan 12 millones de turistas y se introduce en Canarias 10 millones de cámaras desechadas que no sabemos dónde están ahora mismo, que se han cogido en el mercado y que han terminado un cartón que se tira a la basura, ¿no? Estamos hablando de 10 millones de pilas de botón que están vertidas en el municipio de Canarias. Y no me verteo los santos negros. Eso es otro ejemplo de los aditivos. Y es otra cosa tan común. Yo siempre digo a la gente cuando se toma una cervecita, está fijado lo limpia que es la botella, la lata, que es pulcra, ¿no? Es la lata y brillando de aluminio. Nunca se han parado a pensar por qué nunca hay hondo. ¿Por qué tú coges una lata de aluminio ahí y nunca le sale, se pone azul aquello, ¿no? Se va a cualquier latilla, porque le mete una cantidad de fungicidas, o sea, de hongos, ¿no? Ya, para la gente, van a hacer, pero kilos y kilos de metales pesados, de cromo, de eso. Y Canarias tiene, por ejemplo, como tasa de consumo en torno a 8 latas de cerveza por persona a la semana, o sea, casi una lata de día. Yo no veo ninguna, ese que se deja de cerveza quiere, pero que más o menos también se suma. Después, cosas tan comunes como la ropa, ¿no? Pero voy a hacer una marca que no lo va a conservante, ¿no? Bueno, como también se está usando para la conservación del algodón para los 9 meses, pues nada más y nada más que el sulfato. O sea, es que el sulfato es durísimo. Entonces, con el sulfato y en las ropas normales tienen una alcance. O sea, encima tenemos el valor añadido de que todo viene de afuera y para que no se dura en el barco, para que no da, para que dure lo que se llama 90 días de la letra que vaya en el barco, esas cosas, le meten a uno, le meten conservante. O sea que tenemos todavía fugas que están estudiando muy altas. Y otro dato interesante, cuando decimos que Canarias tiene exactamente 32 kilos por hectárea y año metido en Canarias, la segunda es Extremadura que tiene 21, o sea que estamos casi para allá abajo, para allá arriba, pero si quitamos, lo que
espacios naturales, los medios urbanos, y concentramos esos pesticidas en las parcelas agrícolas, o sea, lo que se llama como invernadero. O sea, estamos hablando de que estamos viendo un cóctel para la gente que trabaja en el campo, de aparceros y tal, de que estamos hablando de casi 300 kilos por hectárea y año que estamos metiendo en zonas concretas, para población concreta. Entonces, y además encima coincide con el mapa de cáncer, el tema del cáncer que vamos a seguir hablando un poquito. El cáncer de mama y el cáncer de útero está localizado en la aldea y en zonas muy concretas del caso de Gran Canaria, el Tenerife localizado. O sea, tiene lo que se llama en sociología la morbilidad localizada, la enfermedad localizada en las zonas donde se está. O sea, que no hay que verlo como muy leche, o sea, no hay otra cosa, o sea, está clarísimo. Y sin embargo, pues no sabe, y lo que ha hecho es privatizar el servicio de mamografía del hospital, y ahora nos estamos enterando que quien lo está gestionando es una empresa radiológica que financia Monsanto. Qué bueno, O sea, que es la qué buenísimo. de Argentina, lo ganar, ¿no? No funciona nadie, pero lo que está haciendo es que está desapareciendo los datos de la tercera planta de oncología de Green, lo está gestionando una empresa privada y además que si no viene del mundo de la radiología, o sea que parece que están usando la bomba para borrar los datos. O sea que yo creo que en ese sentido habría que no quiero cargar mucho, ¿no? Son algunas de las cosillas interesantes que habría que comentar. Sí. Yo me voy a limitar un poco al tema agrario. Yo sí recuerdo, y lo he vivido, en Ginamar, en el lomo del Conde y en la cerca de Ginamar, esas fumigaciones masivas. Y también recuerdo, y aquí hay gente que ha vivido eso y ha trabajado en eso, ¿no? Que nuestra gente que vivía en régimen de aparcería, todo amañado, siempre le quedaba muy poco al final. Convendría incluso explicar lo que es el régimen de aparcería para que la gente se haga idea, pero no voy a entrar en ello. Para sobrevivir plantaba en las orillas pues coles, olinos, acelgas, calabacinos, sobre todo calabazas, zanahorias, etc. Y claro, eso se fumigaba en cualquier momento, se recogía. La incidencia de enfermedades, en la mujer predomina la enfermedad endocrina, pero en el hombre predomina la enfermedad del sistema nervioso central. Eso está demostrado con la inmensa mayoría de los pesticidas. Y aunque hoy aquí viene bien que asaltemos los palacios de invierno y son hermosos, pero sería hermoso también llegar a los pueblos que están sufriendo eso. Hoy hay un pueblo que no tiene tradición del tomate, pero donde hay una incidencia altísima de Parkinson o de enfermedad neuronal tóxica por los pesticidas, que es Barcelona. Hay casos, y como conocer un tema muy de cerca, a mi prima Carmen, Chan, Alfredo, con 26 años empezó a Parkinson y tiene dos hermanos iguales. Trabajaban en invernaderos de flores. 30 años con el Parkinson, hoy están en una situación prácticamente en posición fetal, con 59 años. El sufrimiento de la familia, de los cuidadores, sin derechos ninguno. Y sí que hay profesionales expertos en este tema. No es toxicidad específica, pero los neurólogos, al menos en el Parkinson, sí. Pero se inhiben. Oye, que es una enfermedad profesional, ¿por qué no dices que no es normal que un Parkinson aparezca en gente tan temprana? Entonces yo creo que tiene que haber algún tipo de acción, no solamente de denuncia y de actuación de la administración con estos trabajadores, sino de concienciación, tanto al trabajador como a los profesionales que atienden, porque hay unos derechos que han sido agredidos. Y sí hay que cambiar las leyes, cuidado. Hay que cambiar las leyes, no solamente para fiscalizar o para inspeccionar, sino para proteger y para cambiar los modelos de producción agrícola. Y hay modelos tan más productivos que el tratamiento con este tipo de productos y con ingeniería genética está demostrado que son más productivos y muchísimo más sanos y muchísimo más económicos. Entonces, hay acciones que hacer. Cierto. Si es posible intentar, para mí ha sido hermoso, y el debate también llevarlo a los pueblos
sería conveniente. A ver, ¿por qué crees tú que los neurólogos se equivocan? Porque conozco el tema muy de cerca y conozco a todos los neurólogos de Canarias sin excepción, por una cuestión profesional. Pero ¿por qué crees que se equivocan? Pues no lo sé. No, he dicho que se equivocan, que lo saben, que no se neurólogos. Hombre, porque hablando en concreto del familiar este de Jan, han pasado 3 neurólogos que le han tratado y que es debido a pesticidas. Es lo más probable, pero yo no me voy a meter en tal porque habría que hacer una serie de estudios. Tratan el problema, pero ahí te quedas. Es que volvemos a lo mismo que decíamos antes. No encuentro el porqué un profesional. ¿Hasta qué punto la sociedad que vivimos está tan mercantilizada ya que prácticamente es quitarse encima esa bolsa tan grande? Nosotros no queríamos perjudicar a nadie, nosotros queríamos que se viera que hay determinados alimentos, o un alimento en concreto, que debido a sus características y una serie de situaciones que está contaminado. Luego, ahora la administración, no sé si ya está en ha dicho, pero a mí, ahora me pueden preguntar, pero no, esto está ahí, o sea. La pregunta te la doy, ¿por qué no se conocen las 10 leyes intoxicadas con dioxina que están denunciadas? ¿Qué por qué? Que no lo has dicho. Tendría que pagar, si un momento determinado, hay una protección, incluso desgraciadamente de los profesionales, no se quiere indicar porque tiene consecuencias y una presión tremenda. Pasa lo mismo en Hospital La Fe de Valencia, hay un investigador que se llama Gómez Perreta, que investiga sobre los efectos de la radiación de la telefonía móvil y ha sido perseguido por toda España y suspendieron una segunda fase de investigación financiada por la Comunidad Económica Europea porque llegó a demostrar consecuencias importantes. Se persigue a los profesionales cuando hay intereses económicos fuertes detrás. Entonces, eso también. Entonces yo creo que tiene que ser una labor mucho más amplia. A ver, para dar más palabras también, solo una cuestión porque ha salido antes de ceder la palabra. Efectivamente tenemos que llevarlo a otros lugares y sobre todo a los municipios. Nosotros teníamos intención ayer de llevarlo al municipio de Santa Lucía, que como ustedes saben es el de mayor producción de Canarias en el cultivo del tomate. También, por cierto, señalo que España es, me parece que es el octavo, entre el octavo y noveno productor de tomate del mundo y el segundo exportador después de México. Esa es nuestra intención y espero que tengamos posibilidad de repetir esto no solo en Santa Lucía, sino en San Bartolomé, en Aruca, y de hecho esa es nuestra intención, ¿no? El llevarlo in situ a las trabajadoras del tomate, a las que fueron trabajadoras y son trabajadoras del tomate, ¿no? Que es donde creemos que también va a tener más repercusión. Empezamos por aquí simplemente. Y yo de todas formas también, con todo, tengo que agradecer la gentileza del gabinete literario por haber seguido este espacio, porque también han colaborado en que esto se desarrolle. Con respecto al tema de las acciones, a mí lo que me gustaría es que aclararnos sobre por qué nivel empezamos como responsables para que luego podamos ir al consumidor, que en última instancia sería el que recibe estos perjuicios, porque muchas veces hablamos, aquí ha salido hoy profesionales a nivel político, ¿quiénes son los primeros responsables de esta cadena? Los primeros responsables. Sí, los primeros responsables, porque hablando de un nivel político, hablamos de una ignorancia supina con respecto a querer dar soluciones o a tener claro qué soluciones. No solamente la opción de darla, sino que yo creo que son incapaces, son ignorantes. El nivel profesional puede ser que el mundo de la neurología se inhiba, pero yo muchas veces creo que en realidad, en profundidad, tienen pocos argumentos para afirmar que puede derivar de los plaguicidas o de determinados elementos que llegan a crear esas enfermedades. Luego está también la difusión por campañas de cáncer, de distintas enfermedades que desde mi punto de vista
nos divide. Porque si nosotros tenemos que atacar al tema del progreso de las investigaciones con respecto a las soluciones de las enfermedades, tendríamos que ir conjuntamente. No, cáncer de mama por un lado, cáncer de no sé qué, Parkinson por otro lado, el de allá, el de más acá, que puede colaborar en determinados momentos a esas investigaciones, pero si no tenemos claro quiénes son los últimos responsables o los primeros responsables de todo esto. Para mí, los responsables últimos es aquel que emplea mal el producto. O sea, los productos dentro de su toxicidad, todos vienen, digamos, con una serie de medidas. Supuestamente están aprobados mediante una serie de estudios, cosa que no es real tampoco. O sea, muchos de los productos ahora la Unión Europea ha cambiado, digamos, antes cuando una empresa presentaba un producto químico, un fitosanitario, pues la empresa cogía, presentaba una serie de estudios mínimos y la administración se encargaba de ampliar esos estudios y dar el visto bueno. Ahora la Unión Europea... Manipulado por los intereses de... Hombre, en principio la administración no. Claro, ahora la Unión Europea dice lo contrario. Tú primero me haces todos los estudios pertinentes y después yo esos estudios los recojo y ya veré si me sirve o no me sirve. Eso en manipulación puede haber en todos lados, puede haber intereses ocultos. Pero está claro que el primer responsable es aquel señor que, como dije antes, en vez de poner un vasito en la mochila, pone 5 vasitos, por su ansia de un momento determinado cogerlo. Ese es el primer responsable, que está ayudado por lo que hemos estado hablando, por la incapacidad de la administración de controlar. O sea, la administración tiene que controlar, entonces estamos vendidos, o sea, no podemos estar siempre pensando, para algo pagamos nuestros impuestos, se supone, entonces, si yo hago lo que me da la gana y no hay nadie que me controle, entonces, ese señor, si no hay nadie que lo controle, va a seguir haciendo lo mismo. Va a seguir haciendo lo mismo, ¿por qué? Porque él piensa en un rédito a corto plazo. A corto plazo yo voy a seguir sacando tal producción, voy a seguir tal... Que se enferman como las enfermedades, no son ni profesionales ni nada, sino que se enferman, pues se retiran, se dan bajas, eso no. Pero realmente quien es el primero que actúa de manera negligente es aquel que utiliza los productos de manera, digamos, mala, digamos, con unos códigos. Hoy en día existen lo que se llama los códigos de buenas prácticas de utilización de fitosanitarios, donde se te dice más o menos una serie de normas que tienen, por ejemplo, el caso famoso de los envases. Los envases, muchos tienen residuos, sin embargo, vemos que están tirados por el campo y esos residuos, que hay sitios donde se pueden reciclar, que hay unas normas para reciclar, el triple enjuagado, etcétera, etcétera, se dice cuando termina un envase, eso no se puede tirar, eso tiene usted que coger, enjuagarlo con agua a un recipiente, ese recipiente después se tratará y al final, cuando ese envase se considere limpio, se puede tirar a un contenedor o a un sitio específico donde será reciclado. ¿Qué pasa? Evidentemente lo tiran al campo, lo tiran donde sea, se contamina esto, se contamina otro. Ese es el primer responsable, con el beneplácito de la administración. El beneplácito de la administración, claro. La administración, después que en muchos casos la administración, y en eso sí me dio la razón, la administración en muchos casos cuando hay proyectos que quieren entrar en el fondo de algunas cuestiones, no da subvención. Hay proyectos que son, digamos, para la administración, por ejemplo, para el gobierno de Canarias, cualquier proyecto derivado del tema de plaguicidas está vetado. Eso lo puedo afirmar. O sea, nosotros hemos presentado muchas veces proyectos para de alguna manera intentar relacionar el uso de plaguicidas con algún tipo de enfermedades y esos proyectos están relativamente están vetados. Vetados en el sentido, no tenemos financiación, no se tiene financiación. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa porque estamos siempre por la parte económica. Yo tengo aquí una cuestión económica, hoy en día, con la crisis, tal y como está el patio, pues eso se me acrecienta la presión, luego yo voy a presionar a este señor que aplica mal. Llego allí, venga, hombre, no lo hagas así, tal y cual. Que hay muchos enfermos, bueno, puede ser de esto o lo otro, de lo más allá, que se resuelve, con esto, lo otro, pero el primer responsable es ese.
Ese es el primer responsable. En cuanto a lo que es la coordinación, normalmente hay coordinación en distintos grupos que pintan los distintos tipos de tumores. Lo que pasa es que cada tumor, en muchos casos, como dijéramos, de su padre y su madre. En el caso de los tumores de tipo reproductivo, normalmente se estudia en conjunto, sobre todo relacionados con la mujer, tumores de endometrio, cáncer de mama, cáncer de útero, todo eso se suele estudiar conjuntamente porque en muchos casos tienen un elemento común, y es que en la mayoría de ellos son sensibles a hormonas, en este caso a estrógenos. Entonces pueden tener un enfoque inicial idéntico para ellos, pero después varían muchas circunstancias, varía pues si la mujer es nulípara o si ha dado a luz, si es posmenopáusica o premenopáusica, después hay muchas variaciones. Después no olvidemos también los hábitos de vida. En muchos casos, si ya tenemos, imagínense todo lo que le estamos contando de lo que vamos ingiriendo y encima me echo un cigarrito o uno, o una caja o 2 cajas y me tomo 4 copas, pues evidentemente estamos añadiendo más papeleta porque el tabaco es cancerígeno. Ahora, no creo que haya nadie que lo dude. Entonces, si ya de por sí estoy metiendo productos que pueden favorecer esas patologías, si fumo, lo favorezco más. Entonces, en cuanto al culpable, vuelvo a repetirlo, es el que hace el mal uso de esos productos que en principio, su buen uso, entre comillas, porque eso hay discusiones, que si se deben usar o se deben usar, eso puede haber mayor. Vuelvo a repetir que hay gente que incluso piensa que el DDT no debió ser prohibido. Porque claro, ellos dicen, claro, el DDT se prohíbe en los países ricos porque no tienen malaria, porque no tienen esto y lo otro. Claro, hay países pobres que la única manera que tienen para luchar contra la malaria o contra este tipo de enfermedades es el DDT, porque es eficaz. Claro, es eficaz contra el mosquito y con todo lo que lleva el mosquito, el pajarito y todo lo que lleva detrás. Evidentemente no hay malaria, pero tampoco oye a un pájaro en el campo. Pero claro, pero ellos no se quieren morir de malaria. El razonamiento es... En países de tercer mundo, en la propia FAO, hay vertederos de plaguicidas tóxicos. En Etiopía, por ejemplo. Pero que la revisión de la aldea, aldea, en el centro mismo de la aldea, y la gente percibe el olor y le da dolores de cabeza, y eso está denunciado en las propias páginas de la FAO. hoy en día hay una revisión y hay científicos implicados en decir que no se debería o no se debe el DDT del todo, está prohibido, realmente. Porque claro, digamos que es una prohibición clasista, ¿no? O sea, nosotros como somos el primer mundo y hemos desecado pantanos ya realmente, porque son mosquitos, problemas de mosquitos, problemas de malaria, todo ese tipo de enfermedades, no los tenemos, claro, nosotros vetamos de alguna manera a esos países a que puedan adquirir. Yo, por ejemplo, el DDT, yo magistrado, tuvo su momento antes, pues. Antes de pasar la palabra, solo hacer un comentario que... pero solo hacer un comentario que yo creo que, volviendo al tema del silencio, yo creo que a nadie se le esconde que precisamente la zona sur y sureste, que es la de mayor producción, concreto aquí, la isla de Gran Canaria, de tomate, era la zona con índices de analfabetismo más altos de toda la isla, de gente que venía de las medianías y que se fue al cultivo de los tomates como parceros, como parceras, de gente en donde el patriarcado también imperó, igual que en el resto de la isla, pero también ahí, sobre todo en esa zona, de gente con mucha opresión laboral. Y antes se comentaba el tema de por qué no actúan los inspectores, por qué no actúan. Yo estoy con José, yo creo que también hay a los trabajadores y a las trabajadoras que son inspeccionados tienen un riesgo efectivamente de quedarse sin trabajo y tienen que dar de comer a los hijos todos los días. Entonces yo creo que por ahí, y aparte yo no solo creo que sea por los trabajos, creo que eso es un factor, pero creo que también hay una cuestión y es la falta de predisposición quizás por parte de algunos inspectores a meter mano en el asunto, cosa que no me extraña, porque he visto cuando determinado juez mete mano en asuntos espinosos y prácticamente que lo liquidan como juez o lo exigen del país, no me extraña ese miedo. Pero creo que aquí en Gran Canaria, como un ejemplo, en economía sumergida nosotros sabemos que en esta isla existen no pocas, sino numerosas empresas
que pagan en dinero negro, que no cumplen con las leyes, que no cumplen con la reglamentación. Y eso lo sabemos nosotros, pero también lo saben los inspectores. ¿Por qué los inspectores no actúan? Porque el gobierno los ampara. Claro. Por eso hay que situar Hay que los hacer niveles. otro cambio. Claro. Yo lo que creo es que no se puede dejar a las empresas como libres de la responsabilidad que tienen. Yo creo que las empresas, y te voy a poner una noticia que hace poquito que salió, Monsanto, por ejemplo, acaba de sacar hay una noticia sobre Monsanto donde tiene querellas altísimas contra agricultores, porque los agricultores saben que ya han prohibido que la semilla sea mula, sino la semilla tiene que dar. Le hace firmar a los agricultores que las semillas no pueden volver a plantar de las semillas que le han comprado. Pues hay agricultores que es normal, vuelven a plantar porque entre otras cosas es que es una sangría, ¿no? Lo que le hacen a la gente. Y llevan un control exacto sobre eso. Si este señor vuelve a plantar de la semilla que me ha comprado a mí, que no puede plantar por el contrato que me ha firmado, hay un control. Si en Canarias, por ejemplo, hay un índice tan alto elevado de cánceres y de tumores, de un montón de enfermedades, el control también puede ser igual. Porque las empresas siguen vendiéndolo y siguen vendiendo sabiendo que las personas que le compran están poniendo en vez de un vaso 3 y 5 vasos. Entonces, ahí hay toda una complicidad porque es un campo de venta impresionante. Entonces, tiene su responsabilidad porque tan responsable es el corruptor como el que corrompe. Y en este caso es lo mismo. Con la connivencia, a lo mejor connivencia de las autoridades, pues es posible, porque aquí tenemos el caso del amianto. En Italia, por ejemplo, que era la connivencia porque una empresa, una multinacional inmensa, riquísima, que a un pueblo lo rompió, lo mató, están muriéndose de cáncer uno detrás de otro. Y nosotros aquí tenemos amianto, por ejemplo, todavía. Entonces, yo creo que sí, que es responsable la persona que le pone en vez de un vaso 3 vasos, pero es que hay responsables por encima que tienen una responsabilidad mucho mayor, porque en primer lugar sabe exactamente la peligrosidad que tiene esos venenos y que compran a los políticos para que no los investiguen, porque no es porque el inspector no vaya, sino que si les investigan también ellos hacen lo posible para que no los investiguen. Quiero decir que eso es una cadena, ¿no? El inspector no está libre de ir, porque yo sé en la administración pública concretamente que, por ejemplo, un señor que va a tramitar su minusvalía tienen órdenes concretas de los cargos que están por encima de ir poniéndole pegas a la gente que va a eso, con toda la razón del mundo que tiene la razón. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad y que hay que dirimir, y no solo el señor que le pone... Porque, por ejemplo, mi padre era agricultor y él no tenía conocimientos y él decía, bueno, lo que comenta. ¿Cómo voy a responsabilizar a un señor que ni siquiera tiene la capacidad ni el conocimiento suficiente para saber lo tamaño de la